Amados hermanos, bienvenidos a un nuevo encuentro en Casa Iglesia. Leemos el Salmo 25 de David, del 1 al 15, implorando dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Nos arrodillamos ante ti, Padre, para pedirte perdón por todos nuestros errores. Jesucristo, tú eres la luz en la oscuridad. Tú eres el agua que calma la sed. Eres el remedio en las enfermedades, especialmente en esta pandemia por la que están pasando todas las naciones. Eres el único y suficiente Salvador. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. Envía tu Santo Espíritu sobre cada hermano. Seas tú en este tiempo, guiando nuestras decisiones y llenándonos de fuerzas, y que seas tú sosteniéndonos en tu amor, y que todos unidos podamos servirte. Porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta hora estamos reunidos y nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Y queremos, Señor, darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por cuanto tú, Señor, nos has dado este día para estar unidos, Señor, como iglesia, en una sola voz, en un solo espíritu, en un solo canto y en una sola adoración, Señor, entregándote a ti, mi Dios, todo, Señor, este cántico como una ofrenda de olor fragante, Señor, y por eso, Padre, queremos rendirnos en adoración a ti y alabarte, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Yo te alabo con el corazón y te exalto con todo mi ser. Cada día
Cristo mi Salvador. Yo me postro ante ti, Rey, con mis fuerzas te serviré. En tu trono mis ojos pondré y por siempre en ti confiaré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. A ti, Señor, sea la gloria, solo a ti, Señor, toda la honra y la adoración. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, toda honra y adoración. Sonidos del cielo, se escuchan sonidos del cielo, retumban sonidos del cielo, se escuchan sonidos del cielo, retumban, se escucha la voz, de ángeles cantando, se escucha la voz de los 24 ancianos. Todos dicen, todos cantan, Santo, 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 digno Dios, todopoderoso, Rey, Señor, Santo, 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 digno Dios, todopoderoso, Rey, Señor. Sonidos del cielo, se escuchan sonidos del cielo, retumban sonidos del cielo, se escuchan sonidos del cielo, retumban. Tu creación te alaba y te exalta. Los vientos cantan, las aguas danzan y la tierra clama.
Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos. Hoy vamos a estar trabajando y finalizando el hermosísimo y extenso capítulo de Lucas 9, donde hemos visto a Jesús en diversas etapas. Hoy vamos a estar trabajando y finalizando en Lucas 9 desde el verso 57 al 62. Los que querían seguir a Jesús. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Wow. Vemos en este pasaje de Lucas 9, 57, 62 tres tipos de discípulos, donde Jesús nos refleja al discípulo impulsivo. Este lo vemos en el verso 57 y 58. También vemos el discípulo enredado en el 59, 60. Y tercer, el discípulo inconstante en el 61 al 62. Vemos en este pasaje como tres tipos de discípulos parecieran querer seguir a Jesús. En Lucas 9:51, Jesús partió resueltamente a Jerusalén, como vimos, cuando se acercaba para él el tiempo de ser llevado al cielo. Él estaba enfrentando el tiempo de su pasión y así comprensiblemente estaba impaciente con las excusas que daban aquellos que se negaban a seguirlo. Él iba en ese camino. Mientras podemos tenerles alguna simpatía, podemos preguntarnos a nosotros mismos cuál habría sido su reacción si hubieran sabido quién los estaba llamando. Estuve leyendo en una ocasión que el encuestador George Barna hizo un estudio de estadística en los Estados Unidos mostrando que la mayoría de los cristianos en aquel país muestran tener un compromiso limitado de su fe. Es cierto que un gran número de creyentes que profesan su fe, pero están dispuestos a participar activamente en sus iglesias, creen que solo asistir, leer la Biblia, ofrendar o diezmar es suficiente. Pero a la hora de establecer prioridades y tomar ese compromiso de seguir a Jesús, hay que dejar cosas atrás. Hay que dejarlo por el amor a su nombre. Muy pocos están dispuestos a someterse a las condiciones de una vida entregada. Ser un seguidor de Jesús es ser un verdadero discípulo de Él. Al entender que ser un discípulo de Jesús nos requiere dejar que Él nos amolde, que Él trabaje ese carácter, que Él cambie nuestra manera de vivir. Muchos optan por seguir con el status quo, su comodidad. Pero evaluar nuestro compromiso e introducir cambios es exactamente lo que se requiere. Jesús, de la persona que desea que seamos sus verdaderos discípulos. Esto significa que uno no solamente está a la disposición del Señor, sino que hace todo lo posible para implementar su voluntad, la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es la decisión de dedicarse al Señor, porque la dedicación es algo que debe estar presente constantemente, sino que Jesús busca y llama a los seguidores que en muchos casos nunca toman el compromiso de ser un verdadero discípulo, porque no están conformes con las condiciones. Ser un discípulo verdadero es la decisión de dejar la fila de los interesados y ponerse al lado de los comprometidos. Jesús enfrenta estos tres casos, que a primera vista suenan muy parecidos cuando Él trata con tres de sus seguidores.
tienen que ver con la necesidad de tomar el compromiso de involucrarse en la obra de Dios y obedecer su voluntad. Nos fijamos hoy en las condiciones que Jesús refleja para un verdadero discípulo. 3 discípulos, 3 tipos de discípulos. En el verso 57-58 que estaremos trabajando, veremos el discípulo impulsivo. En el 59-60 el discípulo enredado y en el 61 al 62 el discípulo inconstante. En este pasaje 3 aspirantes quieren ser discípulos, quieren convertirse en esos seguidores del Señor. Observemos que aquí no se estaba hablando del camino de la salvación. Aquí no se formula la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo?, sino que se habla de la actitud que se requiere para aquel que reconoce a Jesús como maestro y desea seguirle para aprender de él. Veamos el primer aspirante. Este era un joven impetuoso e impulsivo. Veamos los versículos una vez más, vamos a leerlo, el 57 y 58, donde encontramos a este joven impetuoso, impulsivo, y dice así la palabra, desde el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La respuesta del Señor reveló su propia pobreza cuando de alguna manera él vivía en la tierra, es verdad. Pero nos recuerda también este pasaje, cómo se identificó Jesús con nosotros al compartir, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. No se nos dice si el joven a la final siguió a Jesús o no en este pasaje, pero la Biblia identifica a este hombre como un escriba en Mateo 8:19. Este pasaje sinóptico, cuando lo comparamos en Mateo 8:19, él había seguido a Jesús por cierto tiempo y logró ver la grandeza de la obra de Jesús entre la gente. Ahora quiere hacer público su deseo de participar personalmente en la obra de Jesús aquí en la tierra. En este versículo 57, la declaración es exaltada del escriba. Este escriba se le acercó a Jesús y le dijo: estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Esta es una expresión de su deseo de seguir ciegamente a Jesús, o fue más bien un impulso desconsiderado de compartir en la gloria de Jesús y las bendiciones de su ministerio terrenal, que quizás un deseo genuino de someterse a la voluntad de Dios. Llegamos a esta conclusión quizás en base a la forma en que Jesús pone a prueba sus motivos en el siguiente versículo, en el 58. Aquí está la respuesta explícita de nuestro Maestro Jesús. El Señor le respondió con una revisión de la realidad. Tanto las aves del cielo como las zorras tienen su propio hogar, pero yo no, dice Jesús. Debemos reconocer que Jesús no rechaza a la persona del escriba y tampoco le prohibió ser su seguidor mientras iba camino hacia Jerusalén. Simplemente deseaba que su decisión se basara en la realidad. Jesús le desafió al contar el costo de ser un discípulo. ¿Qué te va a costar a ti tomar la decisión de comprometerte como discípulo de Jesús? Lo que aprendemos de esta situación es que no es suficiente el desear servir al Señor, de seguirle, sino esto involucra un sacrificio mayor personal. Eso lo podemos ver también en Lucas 9:23, como vemos la abnegación de Jesús, que va sin importar los costos. Vemos la vida nómada de Jesús, un peregrino, un forastero, en Timoteo 6:8. Pero el ser y el estar de Jesús no es un ser y un estar parcial. La única forma que tiene Jesús de ser y estar es la forma que tiene Dios de ser y estar, es de hacerse como uno de ellos. Cuando Jesús descubrió la vida de aquellos que no tenían donde reclinar la cabeza, como los leprosos, los ciegos, los pecadores, en ese momento Jesús se siguió haciendo carne y nos acompañó entre nosotros. Por eso, mirar a Jesús sin duda es mirar
a los que en nuestra realidad actual no tienen donde reclinar la cabeza. En nuestras sociedades cada vez más son las personas que no tienen donde reclinar la cabeza, según los estudios de prestigiosas organizaciones humanitarias y las estadísticas, y lo que quizás personalmente podemos vivir y palpar. Por medio de esto podemos, ver lo que Jesús ha hecho. Nos tocará escuchar en alguna ocasión aquello de fui extranjero y no me acogiste. Pero sin duda alguna la palabra de Jesús también tiene un planteamiento que nos afecta directamente. Seguir a Jesús, ser su discípulo, supone no tener dónde reclinar la cabeza. Ser capaces de vivir en lo provisional, sin la seguridad de un lugar en el que podamos descansar. No tener nada, no poseer, ya que solo Dios basta y es quien Dios hace que nada nos falte. Significa poder vivir desde la acción de gracia, desde la gratitud de tu corazón, más absoluta del que vive de la propia existencia como un don, como un regalo, y por lo tanto lo que se es y se tiene es partido y compartido con el hermano, y más aún cuando éste ha venido de lejos y el camino es largo. Poder llegar a vivir como el Hijo del Hombre, que no tiene dónde reclinar la cabeza, sin duda es el don de la gracia. Y en nuestra súplica al Padre debemos pedir en nuestras oraciones con insistencia. Pero el tiempo es vivir en confianza, de que solo desde el seguimiento de Jesús podremos hacer real la existencia del reinado de Dios entre nosotros. Que todo aquel que viene de lejos y no tiene donde reclinar la cabeza pueda ser acogido por nosotros, ya que lo nuestro no es nuestro, está al servicio del reino. Esto es tan difícil que estas palabras puedan sonar huecas y vacías, y solo si somos capaces de mirar los ojos de Jesús, hecho carne las personas desplazadas por diversos motivos, seremos capaces de ver al Hijo del Hombre que no tiene donde reclinar la cabeza. Podremos compartirlo todo, dejar nuestras ataduras y seguir el camino luchando por un mañana mejor. En cualquier caso, lo importante no es lo que aquí podamos reflexionar sobre esta cuestión quizás, sino que seamos capaces de ponernos frente al Evangelio y frente a la vida para dar respuesta a ese llamado que nos ha hecho el Padre. Leamos ahora los siguientes dos versículos, el 59 y el 60. Vamos a escuchar a otro aspirante, al discípulo enredado. Este lo vemos en Lucas 59, 60, el segundo tipo de discípulo, el enredado. Y dice la palabra así en el verso 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Wow, la respuesta de Jesús no ha sido bien entendida. Jesús no le estaba prohibiendo asistir al funeral de su padre. Más bien el joven estaba diciéndole a Jesús que él tendría que hacerse cargo de su padre hasta que éste muriese. A su muerte quedaría en libertad para seguir a Jesús. En la cuestión del discipulado, los afectos humanos deben ocupar sin duda alguna un segundo lugar frente a la voluntad de Dios. Si surgiese un conflicto entre un afecto humano y la causa de Cristo, él debe ocupar el primer lugar. Sin embargo, hay que aclarar que su voluntad y los afectos humanos que él tanto valora no siempre entrarán en conflicto. Este hombre ya había tomado la decisión de seguir a Jesús. Lo vemos en Mateo 8, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 21. La Biblia identifica a este hombre como discípulo que de alguna manera en su vida ya está involucrado en el servicio del Señor. Jesús lo miraba y puso a prueba su compromiso a través de un llamado mayor de servicio. Pero vemos en el versículo 59, si lo desglosamos, la resistencia del discípulo de seguir el mandato de Jesús. Jesús llama a este seguidor de la misma manera que llama a los 12 en Mateo 5, versículo 27. Es el llamado extendido a cada verdadero discípulo. La respuesta parece noble para nosotros cuando le respondió a Jesús, déjame enterrar a mi padre.
pareciera que nos mueve los sentimientos. Entonces, echemos un vistazo al significado histórico de su pedido. Es imposible que el padre hubiera muerto recién. La tradición de los judíos y la falta de maneras de embalsamar indican que el cuerpo tendría que estar enterrado dentro de las 24 horas después de la muerte. Ya estaría en luto, se habría muerto el padre, sin duda alguna. El proceso del entierro de aquel entonces duraba más de un año. Entonces, si no estaba muerto el padre, ¿qué pidió Jesús a este discípulo? El discípulo realmente quisiera obtener un permiso de Jesús hasta la muerte de su padre y el cumplimiento de las costumbres del entierro, algo muy importante para los judíos, y después de haber hecho esto, volvería a seguir a Jesús completamente. Hubiese obedecido el mandato de Jesús, ser un discípulo comprometido, si no lo habría enfrentado a un conflicto de responsabilidades. Muchas veces tú y yo hemos tenido ocasiones que decimos después, mañana, más tarde, dame un chance, Señor. A eso se refiere Jesús aquí. El rechazo de las obligaciones artificiales lo vemos en el versículo 60, cuando Jesús le respondió de que los muertos espirituales pueden encargarse de enterrar a los muertos físicamente. El deseo de este supuesto discípulo de cumplir con sus obligaciones familiares no ocultó el verdadero problema. El conflicto de responsabilidades que enfrentó fue solamente una excusa para no cumplir el llamado de Dios en su vida. Por lo tanto, ¿qué te impide realizar el compromiso de seguir la voluntad de Dios en tu vida? Una reflexión, una pregunta. Por supuesto, yo iré, Señor, algún día. Decimos, comprometerse bajo las condiciones que Dios impone quizás involucran estar ausente y muy lejos de casa en muchas ocasiones. Quizás cuando un familiar pasa por pruebas difíciles. Pero el Señor desea un compromiso total, sin excusa, aun cuando significa dejar quizás a sus seres queridos atrás. Finalmente, llegamos a los dos últimos versículos de Lucas capítulo 9, 61 y 62, y con esto cerramos en Lucas 9. Vamos a escuchar al tercer aspirante, al discípulo inconstante. Lo vemos en el versículo 61 y 62, y la palabra del Señor dice así. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Bueno, este tercer aspirante a discípulo evidentemente tenía el corazón dividido con respecto a su actitud de seguir a Cristo. Quería ser un discípulo, pero no estaba preparado para realizar ningún sacrificio. Quería ser un discípulo, pero no quería ceder nada, no quería dar ningún tipo de sacrificio. No se sentía impulsado por la urgencia ni la importancia de la misión. Recordemos que el Señor Jesucristo se estaba entonces en este pasaje dirigiendo hacia la cruz, y en su rostro podía verse la firme resolución que tenía de cumplir con su misión. El costo de dedicarse al servicio cristiano quizás es alto y requiere una entrega total en nuestras vidas, en contraste con las objeciones de aquellos aspirantes. Hoy, con las palabras de Pablo en Filipenses 3, 13, 14, podemos ver cómo, hermanos, nos dice, no creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está por delante, lo que está para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. La actitud indecisa de este discípulo es una indicación, ¿sí?, de la falta de compromiso en la obra de Dios. Está dispuesto a servir con su vida si puede tener un poquito de tiempo para volver a casa y decir adiós a todos los que están ahí. Cuando damos, amado hermana, hermano, ese paso de seguir a Jesús, debemos estar convencidos que Él es el único a través de su Espíritu Santo que genera cambio. Es el único que genera transformación en nosotros.
Vemos en el versículo 61, en el penúltimo versículo del capítulo 9 de Lucas, el irresponsable pedido que hace este seguidor para una última despedida. Debemos tomar en cuenta que hay un ejemplo bíblico de una persona que sí volvió a casa para despedirse de toda su familia después de haber recibido el llamado de Dios en su vida. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 19-21. Eliseo volvió a casa para una despedida final antes de seguir a Elías. La gran diferencia aquí en Lucas 9 es que no fue una prueba de su buena voluntad, sino que solamente Jesús quería ver si estaba dispuesto a seguirlo, como el ejemplo de Eliseo, pero su buena voluntad en dejar atrás su pasada manera de vivir y seguir a Jesús con esa pasión, con ese anhelo. Este discípulo quería exponerse a las tentaciones de su pasada manera de vivir una vez más para decirle bye bye, hasta luego, ¿no? Con una gran posibilidad quizás de jamás volver a servir a Jesús. Y en el versículo 62 cerramos con la respuesta de Jesús, que es adelante. No hay que mirar atrás, porque no está permitido. Debemos olvidar ciertamente lo que queda atrás. Todo ese pasado debemos olvidarlo y entrar en esta nueva forma que nos llama Jesús a vivir. Debemos fijar entonces nuestras miradas en las cosas y oportunidades que quedan por delante, mis amadas, mis amados hermanos. Mirando hacia atrás es tan imprudente para el discípulo de Jesús como para el labrador a cargo de un arado. ¿Cuáles son las tentaciones que quizás te toca dejar atrás? ¿Nos toca dejar atrás? ¿Qué te impide cada vez que el Señor te invita a realizar un compromiso, a ser un verdadero seguidor? ¿Cuáles son esas ataduras? Creo que hoy el Señor, en este hermoso pasaje donde nos coloca estos tres tipos de discípulos, nos llama a tener un compromiso de seguirlo. Esto significa tener un sacrificio personal que puede incluir el quizás en algún momento dejar aparte nuestra familia, para que podamos enfocarnos completamente y sin distracción en servirlo, en servir a Dios. Refleja tu vida más bien la vida de uno de estos supuestos discípulos de Jesús que hemos estudiado hoy, que no querían comprometerse totalmente a seguir al Señor. ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar hoy para que podamos estar en una posición para seguir al Señor bajo sus condiciones? Ahora es el mejor momento para comprometernos como un seguidor verdadero de Jesús. Tu compromiso hace falta ahora mismo para que sigas a Jesús, para que sigamos a Jesús. Y no caigamos en estos tres tipos de discípulos que hemos visto. El impulsivo, en el verso 57-58, el discípulo enredado en el 59-60 y el discípulo inconstante en el 61, en el 62. El entusiasmo y los buenos deseos sin duda alguna son importantes, pero no son suficientes. A ellos deben seguir las decisiones e implementaciones. Soy alguien que comienza bien, pero que si la cosa se pone difícil la abandono, dejo el pelero, voy hacia atrás, volteo. ¿Está mi seguimiento de Jesús condicionado a que las cosas vayan bien? Jesús dice que eso no funcionará. Lucas coloca al comienzo de su viaje de Jesús hacia Jerusalén estas exigencias radicales del seguimiento. Con esto lo que quiere es advertir a los discípulos sobre la seriedad y los riesgos del camino que van a emprender, que vamos a emprender en el nombre de Jesús para seguirlo. ¿Cuántas veces no hemos sentido llamados por Jesús y hemos querido ir un poco más allá en nuestro compromiso con Él? Es el instante, es ese momento que nos impide. Mi familia, algo me ata. Siente la libertad de adorar a ese Dios vivo, de adorar a nuestro Señor. Con este pasaje de hoy vemos y se nos recuerda que seguir a Jesús es desinstalarnos, es romper la comodidad, es superar las dificultades, es comprometerse con la justicia, es acercar el amor de Dios a los más pobres, a los más marginados, a quien lo necesite.
significa renunciar a la violencia en todas sus formas, en todas sus expresiones, y no porque seamos tontos, sino porque somos expresión de su amor, y abrir caminos a una fraternidad en la que toda nuestra familia, todos nuestros amigos, nuestros vecinos, la humanidad, podamos invitarla a participar sin excepción, sin excluirla bajo ningún concepto. En este texto podemos ver estos tres tipos de personas, estos tres tipos de versículos, de discípulos que están contando los gastos para seguir a Jesús, sacando cuenta como unos matemáticos. ¿En qué tipo de situaciones te encuentras? ¿Cuáles son los problemas que emergen en nuestra vida como consecuencia de la decisión que hemos tomado de seguir a Jesús? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo los superamos? Jesús invita a otros a seguirlo, pero el discipulado es un llamado radical, el cual requiere de nuestra respuesta de todo corazón. Implica tomar nuestra propia cruz cada día y seguirlo. Contrasta contra el compromiso total de Jesús por hacer la voluntad de su Padre, con las precondiciones y calificaciones que nosotros podemos hacer en respuesta a un llamado a su discipulado. El seguimiento de Jesús no necesariamente significa negación de sí mismo y quizás vivir en una pobreza perpetua. Pero necesitamos permanecer preparados para viajar ligeros, con un equipaje ligero que no pese. Jesús nos pide dejar a un lado nuestras propias prioridades, nuestras propias expectativas, de manera que podamos vivir y seguirlo libremente y sea su voluntad sobre tu vida, mi vida, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por la palabra que hoy hemos visto, Señor, en este capítulo de Lucas 9. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a seguirte, Padre, de una manera firme, constante, sin tener que calcular qué riesgo significa ello, sino ayúdanos a comprender que tu voluntad es la que debe imperar sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido a cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Padre. Queremos pedirte que seas tú ese maestro por excelencia en nuestras vidas. Solo a ti, Jesús, te reconocemos como ese verdadero maestro, Señor. Te pedimos que seas tú siempre guiándonos, que sea tu consolador, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, guiándonos siempre a toda verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.